Hola a todos nakamas, bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Hoy vais a conocer la explicación a un misterio que Oda lleva guardándose desde que los Mugiwara entraron en el Grand Line. Un misterio que conecta todas las piezas de este mundo y les da sentido. Y por supuesto, su explicación está ligada al siglo vacío y al Gran Reino. Pero, ¿de qué se trata este misterio? Bueno, pues la clave está en la energía misteriosa que Vegapunk comenta en el capítulo 1068, titulado como El sueño de un genio. Este científico dijo que su sueño era crear un mundo donde la energía sea gratis para todos, siendo esto un homenaje a Nikola Tesla, el cual también tuvo el sueño de conseguir energía gratis para todo el mundo. Para él era más importante que sus inventos ayudaran a la humanidad que el hecho de ganar dinero con ellos. Y por ello tenía en mente un invento con el que podría llevar la energía gratis a las personas, es decir, sin cables, como una especie de energía inalámbrica que se podía transmitir por el aire y que todos pudieran aprovechar. Pero tristemente no obtuvo financiación, ya que esto suponía grandes pérdidas para las compañías energéticas. Vegapunk es consciente de que los recursos naturales que generan energía son la principal causa de las guerras en el mundo y quiere solucionarlo. Comenta que si la gente abriera los ojos, se darían cuenta de que la energía está presente alrededor de nosotros y, mientras señala al aire, continúa diciendo: el mundo está repleto de ella. Si logro transformar esa energía misteriosa en algo visible y accesible para todos, se acabarían los conflictos. La ciencia hará posible esto algún día. Mi búsqueda por aumentar mi entendimiento de la energía me ha hecho investigar esa fuente que daba poder al soldado mecánico. Siento que poco a poco me acerco a esa misteriosa energía ancestral. Me pregunto si cuando llegue a desentrañar la historia prohibida, llegaré a una conclusión. Como veis, este científico nos desvela que existe un campo de energía misterioso que está presente en el mundo de One Piece, pero que en la actualidad nadie ha desarrollado una tecnología capaz de aprovecharlo. Sin embargo, si este consigue descubrir la historia del siglo vacío, seguramente tendrá respuestas, ya que ese misterioso robot ancestral funcionaba gracias a esa energía. Continuando con las referencias a Nikola Tesla y la energía que él imaginaba transmitiéndose en forma de ondas, Vegapunk afirma que esta energía invisible envuelve a todo el mundo, digamos que está flotando en el aire. Sin embargo, aún no ha descubierto la forma de aprovecharla, ya que aún no la ha conseguido entender como si lo hacía el Gran Reino. Pues bien, esta energía es la clave de todo, es el elemento fantástico o de ciencia ficción que Oda tiene bajo la manga para dar explicación a todos los misterios de su obra. Gracias a esa energía podemos encajar todas las piezas. Ahora tiene sentido cómo funciona el mundo de One Piece. Para que entendáis la teoría, voy a hacer una pequeña aclaración que va a simplificar las cosas. En este contexto, energía y radiación electromagnética son la misma cosa. La energía se transmite en forma de ondas dentro de un campo electromagnético que nos rodea. A partir de ahora voy a estar diciendo campo energético o campo electromagnético según me plazca, pero para One Piece es lo mismo. En el mundo de One Piece existe un campo energético misterioso, es decir, un campo electromagnético que rodea a las personas y con el que pueden interactuar varios elementos fantásticos de esta obra. Vamos a comentar uno a uno estos elementos que interactúan con ese campo energético que rodea al mundo. Las frutas del diablo. Estas utilizan esa energía para funcionar. Con ellas se puede explicar la parte más fantástica de sus poderes. El poder de estas frutas interactúa con ese campo electromagnético que envuelve al mundo y lo altera. De esta forma consiguen alterar el propio mundo, dando lugar a poderes muy locos como transformar la materia. Que yo esté hablando aquí de campo electromagnético no es ninguna fumada, ya que el propio Oda ha metido este concepto en su manga. Hay varias evidencias que relacionan el funcionamiento de las Akuma no Mi con los campos electromagnéticos. La más evidente de todas es el comentario que hizo Chopper sobre sus Rumble Balls, el cual dijo literalmente que estas píldoras distorsionan la longitud de onda de las transformaciones de las Akuma no Mi. También Smoker nos dijo que el Kairoseki emitía una energía o radiación igual a la del mar, la cual afecta a los usuarios. Como veis, todo está ligado a un campo electromagnético y sus ondas o radiación. Hay más elementos que interactúan con este campo de energía que envuelve al mundo. Tenemos el Haki, el cual se trata de otro elemento fantástico en esta obra, pero que gracias a este campo de energía tendría sentido. El Haki permite a las personas vincularse a este campo, el cual envuelve al mundo y por lo tanto lo conecta todo.
De esta forma, las personas con un buen haki de observación pueden sentir la presencia de otros. Con el haki del conquistador, puedes transmitir tu ambición a través de este campo y llegar a otras personas intimidándolas. O incluso, gracias al haki de armamento, puedes hacer fluir tu energía a través de este campo y materializarla o incluso expulsarla. Y lo más importante, si con el haki estás interactuando con el campo energético que precisamente es el que también aprovechan las Akuma no Mi, también puedes interactuar con estos usuarios y golpearlos o anular sus poderes, ya que con el haki también puedes alterar ese campo energético. El caso más exagerado nos lo mostró Love, que utilizando una gran cantidad de haki anuló el efecto que había producido en su cuerpo la habilidad de Dokkyu. Por lo tanto, las frutas del diablo y el haki están conectados, y el elemento que hace de puente entre estos dos es ese campo energético. Hay más elementos que de alguna forma interactúan con este campo, por ejemplo, el poder de oír la voz de todas las cosas. Más o menos es el mismo concepto que he explicado con el haki de observación. Este campo energético envuelve y conecta todo, hace de puente entre tu alma y el alma o voluntad encerrada en un objeto, o incluso de otros seres. Ya vimos cómo Luffy y Momo podían comunicarse telepáticamente, o sea, utilizaban este campo energético que conectaban sus almas. O, por ejemplo, las Vibrecar. Estas tienen una parte de tu alma y funcionan gracias a ese vínculo, a partir de este campo electromagnético que las conecta con sus propietarios. En definitiva, estáis viendo cómo gracias a esta energía misteriosa que Oda se ha inventado, podemos dar explicación a todos los elementos fantásticos de One Piece, el haki, las Akuma no Mi, las almas, y tanto nosotros como Vegapunk conseguiremos entenderlo todo cuando éste averigüe los secretos de la historia prohibida. En Laugh Tale descubriremos el secreto de esta energía que envuelve al mundo y que conecta a todas las cosas. Sin embargo, este campo energético también da explicación a un fenómeno muy misterioso que se produce en el mundo de One Piece, el cual es la clave para llegar hasta esa última isla donde se encuentra toda la verdad. Ahora que sabemos que en el mundo de One Piece existe un campo electromagnético que conecta todo y con el que pueden interactuar muchos elementos, es hora de hablar del más obvio de todos, donde justamente el magnetismo cobra especial importancia. Como aclaración, un campo electromagnético está formado por un campo eléctrico y un campo magnético. Si estos envuelven todo el mundo, ese campo magnético es con el que interactúan las brújulas para poder orientarnos. Sin embargo, en el Grand Line, ese campo magnético está alterado. En el capítulo 105, Nami se dio cuenta de que su brújula convencional no paraba de girar, pero Crocus le dijo que su brújula no estaba rota. Nami dijo, ¿entonces a qué se debe? ¿Campos magnéticos? Y Crocus responde, así es, sucede que las islas del Grand Line contienen minerales que causan anomalías en el campo magnético a lo largo de toda la línea. Luego le dice que para navegar, lo que necesita es una brújula especial llamada Logpost. Todas las islas que se encuentran en el Grand Line obedecen al mismo principio de campo magnético. En otras palabras, todo lo que tienen que hacer es dejar que el Logpost memorice el campo magnético de cada isla a la que llegan para que puedan continuar su camino hacia la siguiente. Todo esto tiene una explicación. Sabemos de sobra que existen minerales con propiedades magnéticas que pueden alterar un campo magnético, incluso se pueden crear utilizando electricidad. Si pones un imán al lado de una brújula, esta puede volverse loca por culpa de haber alterado el campo magnético que la rodea. En definitiva, mientras Oda nos explica todo esto, nos enseña una imagen de varias islas del Grand Line conectadas por ese campo alterado. Y este fenómeno recuerda mucho a uno que existe en la vida real, las corrientes telúricas, que son resultado de causas naturales y de la actividad humana. Las más fuertes son las corrientes inducidas geomagnéticamente, que son inducidas por cambios en la parte exterior del campo magnético de la Tierra. Pero antes de que penséis que me estoy flipando mucho, debo deciros que precisamente las corrientes telúricas han sido muy utilizadas en diferentes obras de ficción como novelas y series de televisión. En todas ellas, estas corrientes tienen un toque misterioso y son aprovechadas como fuente de energía. Os doy dos ejemplos. En la serie Teen Wolf, las corrientes telúricas son utilizadas como fuente de energía emitida por Nemeton, un antiguo lugar de culto para los druidas. En la famosa novela The Nightland, escrita hace más de 100 años, la llamada corriente de la Tierra, una poderosa corriente telúrica, es la fuente de energía del último reducto, es decir, el último hogar de los humanos tras la muerte del Sol. Esta corriente telúrica se trataba de una fuerza espiritual y eléctrica que afectaba incluso a las criaturas, es decir, mezclaba los conceptos de energía y alma. Exactamente lo mismo que os he contado que ocurre en One Piece, donde existe un campo energético con el cual puede interactuar el alma o el haki.
Como he dicho, Oda ha podido utilizar perfectamente el concepto de corriente telúrica para explicar la alteración misteriosa de los campos magnéticos en el Grand Line, ya que hay un montón de obras que las han usado dándoles un toque fantástico. Si tenéis curiosidad, os dejo en la descripción algunas de ellas. Y no me extrañaría que Oda se haya basado justamente en The Night Land, por eso de conectarla con la fuerza espiritual, que suena totalmente a Haki. Podemos resumir todo lo que os he contado en que en el Grand Line, debido a ciertos minerales que contienen sus islas, se forma una especie de corriente o flujo que altera el campo electromagnético. Un campo al que están conectados todos los seres vivos, sus almas y los supuestos demonios de las frutas o digamos que sus voluntades. Porque sí, ya sabemos que estas frutas contienen una especie de voluntad. De hecho, hay un dato muy interesante que ha pasado desapercibido y que también nos indica que el supuesto demonio de las frutas o voluntad interactúa con este campo energético. Ocurrió en el capítulo 385, donde Kaku se iba a comer su Akuma no Mi. Este hace un comentario muy interesante mientras la observaba. Es difícil de creer que una fruta como esta pertenezca a este mundo. No sé por qué, pero siento un extraño poder dentro de ella. Es como una atracción gravitatoria. O sea que antes de comerse la fruta, esta ya estaba produciendo una especie de atracción hacia Kaku, estaba interactuando con ese campo energético misterioso, produciendo esa atracción. Con todo esto podemos confirmar que las Akuma no Mi y los usuarios interactúan y son afectados por este campo electromagnético. Así que, volviendo a lo de antes, si este campo energético es alterado en el Grand Line, los usuarios de Akuma no Mi pueden sufrir consecuencias en determinadas circunstancias. Y es que, precisamente, hay una pista que nos conecta todo esto en One Piece, y que da explicación a algo que ocurrió en el flashback de Roger de una manera un poco sospechosa con respecto a Buggy, el único usuario de la banda. La tripulación de Roger estaba lista para zarpar hacia Laugh Tale, por lo tanto se encontraban ya casi al final del Grand Line. No sabemos si en la propia Lodestar o una isla cercana. Sabemos que en el pasado, cuando Roger era más joven, llegó a Lodestar, y allí las agujas del log post empezaban a fallar, no paraban de girar de la misma forma que pasaba con una brújula normal al entrar en el Grand Line. Por lo tanto, en esta zona final del Grand Line, la alteración del campo magnético es tan fuerte como para que hasta los propios log posts fallen. Teniendo en cuenta que esta alteración se produce por ciertos minerales que contienen las islas del Grand Line, no me extrañaría que en Laugh Tale hubiese algo que produciese esta alteración de manera exagerada para así poder permanecer oculta y que nadie pudiese llegar. En definitiva, si en la recta final del Grand Line existe una alteración masiva del campo electromagnético, esta seguramente también afecte a los usuarios, por todo lo que os he explicado antes, y justamente pudimos verlo con Buggy, ya que este justamente era el único usuario de la banda de Roger y qué casualidad que precisamente fue el que enfermó. Como narró Oden en su diario, no sé si fue buena o mala suerte, pero al aprendiz Bagijiro le dio una fiebre muy alta, no pudo hacer el viaje hacia la última isla, y vemos una escena de Buggy saliéndole mucho vapor por la fiebre, y suplicando que le llevaran con ellos, que estaba bien. Esta alteración masiva del campo electromagnético hace que las ondas que le llegan al usuario lo debiliten tanto como para darle hasta fiebre, básicamente de la misma forma que hace el Kairoseki en menor medida, el cual emite una energía idéntica a la del mar que hace que el usuario se debilite. En mi antigua teoría sobre las Akuma no Mi ya os expliqué que precisamente la maldición del mar se produce porque en el agua existen ciertas sales minerales disueltas que son el otro ingrediente secreto del Kairoseki, el que de verdad produce esta radiación. Ya sabemos que el Kairoseki está formado por al menos dos ingredientes, ya que en Skypiea nos explicaron que uno de ellos es el Pyroblowing, el cual le otorga la dureza al Kairoseki, que se produce en los volcanes y que estoy seguro que en Wano lo utilizaron para construir los Poneglyph. Pero el ingrediente que debilita a los usuarios por su radiación no es el Pyroblowing, sino una sal mineral de las tantas que el agua tiene disuelta, incluso en menor proporción en el agua dulce. Y seguramente cuando esta sal se solidifica y se acumula en grandes cantidades bajo las islas, son las responsables de alterar el campo electromagnético con esa radiación que emiten, es decir, lo que nos explicaba Crocus. Esta acumulación de minerales en las islas hace que se altere el campo magnético lo suficiente como para que las brújulas convencionales sean sensibles a ello, pero no lo suficiente como para que los usuarios se debiliten. Para eso necesitan estar en contacto directo con Kairoseki o sumergidos en el agua. Pero como dije antes, al final del Grand Line, esta alteración del campo magnético se vuelve tan exagerada que es capaz de afectar a los propios log posts haciéndolos fallar,
y a los usuarios debilitándolos y provocándoles fiebre. Además, Buggy siendo tan solo un niño bastante débil, es normal que esta alteración le afectara tan pronto. Seguramente usuarios más poderosos sean capaces de llegar algo más lejos en la recta final del Grand Line, antes de que empiecen a notar los síntomas. Una vez aclarado todo esto, viene la gran pregunta. Si los usuarios de Akuma no Mi enferman cuando se están acercando a Laugh Tale, ¿cómo va a llegar Luffy y su tripulación? Ya que en este barco hay unos cuantos usuarios. Pues creo que la respuesta es bastante obvia. Chopper será el encargado de fabricar una especie de píldora como las Rumble Ball, la cual una vez más alterará la longitud de onda de las Akuma no Mi y evitará que sus usuarios se sientan afectados por esta alteración del campo electromagnético. Si Kurohige también llega hasta allí, puede que también tenga una manera de hacer que tanto él como quienes les rodean sean inmunes a esta alteración. Y esto se debe a la Yami Yami. Esta fruta actúa como un agujero negro, capaz de absorber materia y energía, incluso es capaz de absorber las habilidades de las Akuma no Mi, por lo que seguramente también le permita protegerse de esta alteración del campo electromagnético. Y hasta aquí llega la teoría. Si os ha gustado, os agradecería de corazón que le dieseis un like y comentarais qué os ha parecido. Y por supuesto, si queréis más contenido como este, suscribíos al canal. Si veo que este vídeo tiene bastante éxito, empezaré con la siguiente parte en la que hablaré de lo que ocurrirá en Laugh Tale. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.